A continuación, vamos a configurar el proyecto para incluir el archivo de configuración de Hibernate y definir todas las clases de entidad que necesitamos para manipular la base de datos MySQL. Voy a reutilizar un archivo de configuración que ya tengo definido anteriormente para utilizar en el proyecto. Recordemos que debe copiarse en la raíz del directorio de recursos del proyecto. Aquí está. Y examinamos nuevamente las propiedades. Entonces, este archivo de configuración que tiene su etiqueta, que es una configuración para Hibernate, tiene definido dentro de la etiqueta Session Factory, que es el que nos va a permitir, el objeto que vamos a definir más adelante, que nos permitirá establecer sesiones para hacer toda la manipulación de la base de datos. Tiene definidas las propiedades, el driver class, que será mi driver para, en este caso, una base de datos MySQL. La conexión de la URL, entonces estoy corriendo en mi máquina local, en el puerto 3306, este es el nombre de la base de datos. Y estos son unos atributos adicionales para que en el momento de depuración no vaya a generar error. El usuario con el que me conecto es root, y aquí el password, en mi caso, es un password que no está vacío, no tiene. Si tuviera, tendría que incluirlo ahí. Y solo voy a establecer una conexión con el JDBC, con esta aplicación. Utilizaré el dialecto de MySQL definido en Hibernate. Voy a utilizar esto para poder ver en los mensajes cuáles son el conjunto de sentencias SQL que están siendo ejecutadas por Hibernate, y vamos a utilizar el contexto por defecto thread. El archivo de configuración está listo. Bien, enseguida lo que voy a hacer es que como lo que vamos a hacer es conectarnos con una base de datos MySQL, yo tengo acá corriendo en la base de datos prueba una tabla usuario que está especificada con estas características. Un user ID, que es una columna que maneja números enteros, username para tipo varchar, user password para varchar. Entonces, como yo necesito mapear esto, necesito crear una clase de entidad en Java que me permita mapearlo de forma correcta. Entonces, para eso voy a ir aquí al proyecto, voy a crearme un nuevo paquete donde voy a alojar esas entidades. Voy a llamarlo com.ejemplo.entidades. Ese es el nombre del paquete de Java. Y aquí dentro de este paquete voy a crearme mi clase entidad. En principio es una clase normal, común y corriente. Y vamos a especificarle las anotaciones a medida que lo vamos construyendo. Entonces esto será la tabla usuario. Entonces voy a crearme una clase Java llamada usuario. Entonces acá voy a especificar, ya hablando de entorno de programación orientado a objetos, todos los atributos que me permitan reflejar cada una de las columnas definidas. En este caso tengo 3, user ID. Entonces voy a crearme un atributo para manejar el user ID. Entonces notación Java, camel case, voy a colocarlo así. Lo mismo voy a hacer con los otros que son el user password y el user name, que son de tipo cadena de caracteres. Entonces serán en Java un string username y user password. Hasta ahora es una clase normal. Entonces, adicional a eso, pues para poder trabajar yo necesito definir un constructor por defecto vacío. Entonces voy a crearme el constructor de la clase usuario sin parámetros, vacío. Listo. Y enseguida lo que voy a hacer es definir los métodos set y get normal, como lo haría con cualquier clase Java, para poder manipularla directamente. Entonces voy a generar, en primer lugar voy a generar el constructor parametrizado. Voy a quitar el user ID, ya que este campo en la base de datos es un auto incremental, entonces yo no necesitaría este parámetro para poder hacer una inserción. Entonces en el constructor voy a seguir esa lógica
Y además de eso voy a generar los métodos set y get. Voy a darle aquí generar métodos set y get para todos los atributos definidos. Entonces están todos los métodos set y get. Y además de eso, para los procesos de impresión voy a imprimir con el método toString. Voy a decirle que genere el método toString, incluyendo todos los parámetros. Hasta ahí tengo una clase normal de Java. Entonces ahorita voy a hacer las anotaciones correspondientes para que cuando Hibernate utilice esta Java, la utilice como una clase de entidad. Entonces voy a especificarle acá en la parte superior que va a ser una entidad. Entonces le especifico la notación entity. Miren que ahí yo cuando le doy control espacio me sale que de utilizar la importación de la persistencia de Java. En segundo lugar voy a especificar que esto es una tabla. Entonces vamos a colocar la notación table. Entonces acá voy a especificarle que table. Normalmente cuando trabajamos en Java pueden ser que los nombres de las tablas y los nombres de las columnas se modifiquen. Entonces yo puedo utilizar el atributo name para hacer el match correspondiente. Entonces en el caso, mi tabla, pues yo la llamé usuario, es el mismo nombre. En minúsculas, digamos voy a hacer estricto. Y ya está definida esta clase usuario como una clase de entidad. Enseguida lo que voy a hacer es definir el mapeo correspondiente para los atributos. Miren que los atributos yo los cambié los nombres, hay una variación mínima. Pero entonces, independientemente si hay una variación mínima o no, voy a especificar las respectivas notaciones siguiendo el orden estricto. Entonces, en primer lugar, esto, que es el user ID, correspondería con una llave primaria en la base de datos, en esta tabla específica. Entonces voy a colocarle que es un ID. Y también, además de que es un ID, pues es una columna. Entonces voy a mapearlo como una columna. Voy a especificarle cuál columna es la que vamos a mapear. Entonces vamos a decirle que la columna que vamos a mapear es user ID. Siguiendo la misma lógica voy a mapearle entonces las otras columnas. Voy a copiar y pegar. Aquí voy a cambiarle. Este no es el user ID sino es el username. Y esta de acá abajo es el user password. Los nombres que estoy desplegando acá son los con los que voy a mapear este atributo con la tabla de la base de datos. Entonces user ID, username, user password son los que yo voy a colocar aquí en la propiedad name, indicándole que este atributo que voy a definir va a ser mapeado con esta columna específica. Y con esto ya terminamos de definir lo que es la configuración de Hibernate y ya tengo definidas las clases de entidad a utilizar en la aplicación. Ahora en adelante lo que queda es construir ya el código Java que me permitirá a mí hacer un proceso de inserción, eliminación, actualización en la base de datos directamente, utilizando como referencia la configuración y mis respectivas clases de entidad.